Amigos del Ecuador y de la región andina, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Parlando por la Integración en su nueva temporada. Un espacio con entrevistas, datos curiosos, reportajes, a fin de que ustedes puedan conocer cómo es el trabajo del Parlamento andino y de esta hermosa región. Aquí iniciamos. Y para nuestro programa de Parlando por la Integración nos acompaña Virgilio Hernández, doctor en jurisprudencia por la Universidad Central del Ecuador, magíster en Administración Pública y Ciencias Políticas por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y doctorando en Derecho Constitucional por la Universidad de Buenos Aires, exasambleísta constituyente, exasambleísta nacional y parlamentario andino. En la actualidad fue elegido como vicepresidente del Parlamento andino de la Oficina de Ecuador a partir del 25 de julio del 2024. Le damos la cordial bienvenida, parlamentario. Gracias por acompañarnos. Definitivamente estos espacios lo que buscan es que los ciudadanos y ciudadanas conozcan cómo es el verdadero trabajo del Parlamento andino. Un gusto, Mariela. Gracias por la invitación y gracias también por desarrollar este espacio, Parlando por la Integración, que nos va a permitir conocer más sobre la región andina, sobre la comunidad andina, sobre el Parlamento andino, sobre los pueblos que habitamos en estas regiones y también los problemas que tenemos, así como también propuestas de solución. Y en ese marco, el rol que cumple el Parlamento andino, que es seguramente una de las instancias de integración más antiguas que existe en la región. Y justamente a finales del mes de julio usted fue elegido como vicepresidente del Parlamento andino, representa al Ecuador en este organismo regional. ¿Cuáles son los retos de aquí en adelante en estos meses, pero también cómo será su agenda de trabajo? Mire, en el Parlamento andino en estos meses estamos empeñados en más allá de lo que nos corresponde hacer, porque nuestro papel es sobre todo ser el organismo deliberante de la comunidad andina. Adicionalmente, nuestro papel también es buscar coadyuvar en homogeneizar las legislaciones que existen entre nuestros países y adicionalmente también llevar adelante el control político de los órganos que conforman el sistema andino de integración. Pero nosotros en estos últimos meses estamos sobre todo preocupados en buscar respuestas a los grandes problemas que tienen nuestros países. Propuestas regionales, pero que al mismo tiempo ayuden a resolver los problemas que tiene cada uno de nuestros países. Y justamente en estas problemáticas el Parlamento andino tiene comisiones. A través de cada una de ellas se abordan este tipo de temáticas. Usted también integra una de ellas. Coméntenos cómo es el trabajo, cómo ustedes agilizan un poco más, dar respuesta a estas problemáticas ciudadanas. Bueno, integro 3 comisiones realmente. Integro la Comisión de Política Internacional y Relaciones Diplomáticas, integro la Comisión de la Mujer, también integro la comisión que se encarga de los procesos de lucha contra el hambre. Esas son las 3 comisiones en las que participo, adicionalmente a la función ahora de vicepresidente y por lo tanto parte de la mesa directiva del Parlamento andino. Por decir un tema concreto, en este momento en la Comisión 1, uno de los temas que discutimos es lo que tiene que ver con el tema de la seguridad. El mes anterior entregamos al secretario general de la Comunidad Andina de Naciones los lineamientos para una política de seguridad integral. ¿Qué es esto? En los lineamientos se recogen distintos documentos del Parlamento andino, distintos marcos normativos, es decir, propuestas de ley, pero aquí están planteadas en cambio como grandes líneas. ¿Para qué son estas grandes líneas? Para que podamos realizar un plan regional y al mismo tiempo que sirva de insumo para poder fortalecer los planes nacionales de seguridad o en el caso del Ecuador, que el Plan Fénix parece ser una quimera, pueda realizarse un verdadero plan de seguridad. Y eso iba, parlamentario, porque estos lineamientos de seguridad no es que han sido construidos solo con el Parlamento andino. Ustedes han tenido aportes valiosísimos, en este caso, de policía, de militares de la región, de académicos, de expertos que han alimentado estos lineamientos que permitirían ser una herramienta muy importante
para el Ecuador. Sí, hemos discutido más o menos 6 meses, desde el mes de enero de este año hemos discutido estos lineamientos, hemos tenido, como usted bien señala, hemos tenido varios encuentros, varios seminarios que se han realizado sobre el tema de la seguridad en el Ecuador, en Colombia, en Perú, en Bolivia, en Chile, en todos los países prácticamente hemos tenido aportes de expertos, de académicos, de rectores de universidades, de gente que está directamente involucrada con el tema de la seguridad y al mismo tiempo de quienes en la práctica han tenido que enfrentar estos problemas de seguridad. El enfoque fundamental de estos lineamientos es no contraponer, como a veces parece ser, el enfoque de vigencia del Estado de Derecho, de respeto a los derechos humanos y al mismo tiempo de lucha decidida contra el crimen organizado, contra la delincuencia organizada transnacional. Este es el tema fundamental. ¿Cómo logramos que con la fuerza del Estado efectivamente se pueda someter a los grupos criminales? Y una cosa importante en estos lineamientos, nos enfocamos en cómo lograr elementos, políticas concretas, pero al mismo tiempo en cómo tener también actividades de los países de la región que ayuden a enfrentar los temas de seguridad. Estamos hablando, por ejemplo, de la creación de Andipol, que es la creación de una policía que pueda coordinar entre todos los países que conforman la comunidad andina y el Parlamento andino. ¿Una propuesta viable, sí, parlamentario? Sí, desde luego, es una propuesta urgente, necesaria. ¿Sí? Si no se coordinan las policías, no solo bilateralmente, como ahora existe, sino a través de poder construir las bases efectivamente de una actuación conjunta, no vamos a poder resolver los problemas que tenemos en la región, que son de carácter regional, que son de carácter transnacional. Si los problemas son regionales, transnacionales, hay que tener respuestas regionales, transnacionales. La creación de Andipol, la creación de Andiyus, la creación de comunidades de inteligencia, ir alimentando prácticas que nos permitan tener comunidades de inteligencia. Mire lo que nos decía el rector de la Universidad de Nueva Granada, que cuando se quiere combatir al crimen organizado, hay que tener, el 90% son actividades de inteligencia, el 8% son temas operativos e incluso un 2% son temas contingentes, de tal forma que esto es fundamental. Otra cosa que es fundamental es cómo tener un mejor mecanismo sobre el control de las actividades de lavado de activos. Porque, ¿sabe por qué funcionan y por qué se expanden las economías ilícitas y las actividades ilícitas? Porque se puede lavar los recursos, se puede lavar el dinero, se puede lavar los bienes, se puede blanquear. ¿Y el control de aquello en el Ecuador? Exacto. Mire, aquí la ley que tiene la UAFE es una de las, yo diría, más potentes que hay en la región. ¿Qué pasa? Se ha debilitado el sistema, se ha debilitado el control. Entonces, es necesario fortalecer la UAFE, la Unidad de Análisis Financiero en el Ecuador, y es necesario fortalecer todo lo que tiene que ver con este mecanismo que permite la detección de actividades que permiten el lavado. Claro, para eso hay que también cambiar de enfoque. No solo hay que perseguir a los delincuentes en los territorios, muchas veces se persigue a quienes están en los barrios marginales, y está bien, ¿sí? Aunque se lo hace con poca inteligencia, no hay investigación e inteligencia, por eso después esas personas salen libres. Pero si se quiere combatir el oxígeno que alimenta las actividades ilegales, hay que combatir el lavado. Es que en el Ecuador no hay política criminal, incluso no hay inteligencia, en este caso desde la Policía Nacional no se ha dado fortalecimiento a estas áreas tan sensibles porque se podría prevenir el delito. Exactamente, es decir, la inteligencia es lo fundamental para poder no solo tener actividades de prevención, sino también para actuar y para efectivamente lograr ubicar a quienes son los responsables de estas actividades ilícitas y también de lavado. Vea, para poder enfrentar los temas de lavado de activos, no se requiere solo perseguir a los delincuentes en los territorios, sino también a aquellos delincuentes de cuello blanco que se pasean por los elegantes pasillos del sistema financiero. Esto es fundamental. La vista y paciencia de todos. Sí, y a veces, ¿sí? Mientras los otros sí, efectivamente se les ubica, se les señala como responsables, a estos en cambio, delincuentes de cuello blanco se les trata de gerentes, son muchas veces los que controlan grandes áreas del sistema financiero. Esto es fundamental y en estos lineamientos nosotros, por ejemplo, señalamos la necesidad de un fortalecimiento de las actividades y de la relación de todo lo que son las unidades de análisis
análisis financiero que permita también combatir el lavado. De igual forma, lo que es la actuación contra la minería ilegal. De igual forma, todas las formas del ciberdelito. ¿Sí? En pleno siglo XXI, gran cantidad de los delitos se cometen a través de mecanismos informáticos y por eso hay que preparar nuestros sistemas para el ciberdelito. De tal forma que este es un gran aporte, en eso nos hemos concentrado, por decir algo, los últimos meses. De igual forma, la red de autoridades universitarias, que es un tema al que le queremos seguir dando fuerza, la red de universidades andinas, perdón, que tiene su asamblea de autoridades. Dar fortaleza justamente a la educación superior, que también en nuestro país tiene bastantes limitantes, no hay acceso a universidades, muchos de estos chicos han quedado a la deriva, es decir, el Parlamento andino también está buscando cubrir estas demandas sociales. Y permitir la movilidad de los estudiantes de la región andina, permitir que alguien que estudia en el Ecuador pueda también continuar sus estudios en Perú sin que eso sea una pérdida del año académico, o mirar experiencias en Colombia, Bolivia, es decir, alimentar un sistema de movilidad entre las universidades de la región. Para eso se requiere asegurar la calidad, por eso nosotros hemos creado lo que significa una comisión de acreditación de la calidad y también hemos creado una revista que esperamos que sea una revista científica que permita la publicación tanto de maestros, de docentes, como también de alumnos, de estudiantes de la región andina. Este es otro de los temas importantes, la red andina de universidades. Empezamos hace apenas 1 año y medio, 2 años realmente ya, con 12 universidades. En este momento estamos con más de 50 universidades. Destacar, para que nuestros ciudadanos conozcan, que Ecuador es el país que más ha involucrado a las universidades acreditadas en la región andina. Y en este año que tengo de gestión, bueno, ya no es 1 año porque nuestro periodo se acaba en mayo, pero buscar, y una de las tareas será poder lograr que la mayor cantidad de universidades sean parte de esta red andina de universidades. Esta es otra de las cosas. Lo mismo le podría hablar de la red de autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados. Hemos logrado tener participación de alcaldes, de prefectos. Vamos a firmar en los próximos días un convenio con el CONGOPE, con el Consorcio de Gobiernos Provinciales, a fin de poder tener colaboración entre el Parlamento y el CONGOPE, y luego ojalá que todas las prefecturas del país sean parte de la red andina de autoridades, que nos permita intercambio de conocimientos, de prácticas, de cómo se resolvieron problemas en los distintos en las distintas ciudades, en las distintas regiones, de provincias de la comunidad andina, para que después puedan ser puestos en práctica en función de los ciudadanos. Y hay otros temas en los que trabajamos. Y a todo ello conlleva la integración andina parlamentaria. Sí, y mire, y además otros temas como el de la migración. Hemos estado preocupados con el tema de la migración y cómo dar también salidas, por ejemplo, al retorno voluntario de personas que migraron de otros países, pero que ahora quieren regresar a sus países de origen. El mismo tema de la migración, los problemas que se presentan entre los ciudadanos de la comunidad andina. De igual forma, estamos preocupados por el tema de las fronteras, y eso es otro de los aspectos a los que queremos parlamentario. darles. Quiero invitarle a tomarnos un cafecito porque nos vamos a nuestro segmento ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Los ciudadanos que conforman el Parlamento andino, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Chile, pueden viajar solamente con la cédula de ciudadanía a estos países, donde también pueden residir de acuerdo al marco normativo de cada país o aplicar a la residencia permanente para viajar, trabajar y estudiar. Esto permite el intercambio cultural y comercial, así como la libre circulación. Los ciudadanos andinos compartimos los mismos objetivos e ideales encaminados hacia una verdadera integración regional. Continuamos con Parlando por la Integración. Parlamentario, usted tiene una trayectoria en lo político como exasambleísta también. Y bueno, ¿qué anécdotas y experiencias le ha traído usted del Parlamento andino? Mire, el Parlamento andino es un espacio importante porque permite tratar de pensar no solo en los problemas, que ya los vemos, sino en soluciones que sirvan para el Ecuador y para la región. Y a través de estas reuniones mensuales, el Parlamento funciona, esto también para que se pueda conocer, la mayor parte del tiempo los parlamentarios permanecemos en el país, permanecemos en el Ecuador, pero al mes hay las reuniones plenarias del Parlamento andino, generalmente son en Bogotá, aunque también pueden realizarse en otros países de la región, cuando hay circunstancias específicas y de forma extraordinaria.
Bueno, y esto siempre permite, sobre todo, intercambiar experiencias, conocimientos de cómo se han resuelto problemas. Obviamente también nos permite tener una idea de la rica, de la vasta cultura que existe en nuestra región, la cultura que es el espíritu de nuestros pueblos, y también obviamente la rica gastronomía que existe en la región. Paisajes, gastronomía, cultura, lengua, es decir, somos muy diversos. Sí, es una región diversa. Una de las riquezas de nuestra comunidad, de nuestra región, es precisamente la diversidad. Diversidad regional, sí, somos distintos, incluso al interior de un mismo país somos distintos. Pero que compartimos igual lo mismo. Exacto, somos distintas regiones, somos distintos pueblos, hay pueblos, nacionalidades en cada uno de nuestros países, ¿sí? Hay diversidad. La diversidad es una riqueza más de nuestra región, en todo sentido. A continuación vamos a conocer un poco más de Virgilio Hernández. Ya sabemos cómo será su trabajo, cómo será su agenda, pero vamos con nuestro siguiente segmento, Conozca el personaje. Parlamentario, ahora vamos a conocer un poquito más de usted, así que ¿estamos listos? ¿Se prepara? ¿Qué frase le representa a usted? ¿Qué frase me representa? Hace muchos años, en una conversación que teníamos con el padre Graciano, un sacerdote muy querido que vive en el sur de Quito, aunque él también ha realizado una labor en lo de la comercialización, no solo en el sur de Quito, sino adicionalmente en todo el Ecuador con el Maquita Cuzunchi y a nivel incluso de la región latinoamericana con la RELAC. Por eso propusimos que se le pueda dar la máxima condecoración Simón Bolívar. Y con él, hace muchos años, ya no voy a decir cuántos, pero hace muchos años. Poquitos. Sí, no, bastantes. Bastantes. Él decía una cosa importante que para mí ha sido como una norma de vida, que uno tiene que tener la humildad para poder arrodillarse ante Dios, para luego tener la firmeza de no arrodillarse ante nadie más, ante ningún otro poder. Esa es una frase que creo que me ha acompañado. Y luego, en esta especie de conversación que teníamos además sentados en el atrio de la iglesia de la Mena 2, ahí en las graditas. Qué hermosa anécdota. Sí, bueno, además después de una misa, un domingo, una confesión mutua que nos hicimos ahí hasta como las 11 de la noche, él decía que cuando uno quiere buscar la paz, eso decía el padre Graciano, que cuando uno quiere buscar la paz, a veces tiene que enfrentar guerra. Pero para poder subsistir a esa guerra, tiene que tener en el espíritu paz. Que las cosas que uno hace estén guiadas por el amor, no por el odio. En una sociedad, y sobre todo en estos últimos años, que nos buscan despedazar, dividirnos entre ecuatorianos. Falta de empatía, falta incluso de respeto. Sí. Y sobre todo que se ha buscado cultivar el odio como un elemento político. Y yo le puedo decir que creo que en mi vida no odio a nadie. Y siempre me retumban estas palabras del padre Graciano, que nuestras acciones estén guiadas por el amor, no por el odio. Y creo que esas son momentos y frases muy fuertes que me han marcado la vida. ¿Comida preferida? Bueno, yo sí como de todo bastante, pero ya si me gusta comer en la casa, por ejemplo, ya saben. Pero algo que sea principal, o sea, es en mi caso el verde. ¿Usted una sopa de fideo? Vea, por ejemplo, ahora que pasó recién mi cumpleaños, voy a mi casa, que me conocen, entonces siguen con la tradición de lo que cocinaba mi madre, entonces a mí me brindan crema de tomate, ¿sí? ¿Con canguil, papa frita o con pan tostado? Con pan tostado, Ya, según pan tostado, también no queda mal con papita frita, y después carne apanada, puré de papa y ¿arroz? Una ensaladita de lechuga. Bueno, un poquito de arroz, pero lo fundamental es que exista puré de papa, carne apanada y una ensaladita de lechuga. Ya sabe su equipo, si está de mal carácter, traigan eso de almuerzo. Esa es buena. ¿El lugar preferido que usted recomendaría visitar? ¿Sabe qué pasa? Yo siempre les digo a los colegas de la región andina que el Ecuador es una síntesis de América, que el Ecuador es una síntesis de todo nuestro continente, porque como es tan acotado, tan chiquito, entonces uno sería injusto si solo recuerda, por ejemplo, los hermosos lagos, las montañas, como a mí me gusta correr, muchas veces me encuentro con lagos, montañas. No, pero en el Ecuador hay maravillosas playas, ¿no es cierto? Me encantan, por ejemplo, las de Cojimíes. Mis playas favoritas son las de Cojimíes, con sus palmeras. Hermoso, hermoso. Además, la gente, la comida, ¿sí? Pero si hay que hablar de playas, me encanta Cojimíes, por ejemplo. Si hay que hablar de montañas,
Bueno, ahí sí tengo muchos lugares, Limpio Pungo, por ejemplo, aquí muy cerca, ¿no es cierto? Muy cerca, Limpio Pungo, que es primero toda esta laguna hermosa y después el Cotopaxi esplendoroso. Pero es Lo interesante es que estamos cerca de todos estos espacios. Por eso digo que el Ecuador es una síntesis. Un bus, estamos ya en la sierra, Amazonía y en la costa, es decir, qué mejor que Usted decía que practica un deporte. ¿Cuál es el deporte que practica? Bueno, yo he corrido toda mi vida. Yo hago ¿Y si no corre, está de mal genio? Bueno, general. No me diga esto de mal genio. Después dicen que generalmente estoy de mal genio. No. Pero sí, yo corro bastante. Acabé de correr una carrera de 20,000 metros, o sea, 20 kilómetros, 400 metros, y lo hice. Además, fue mi primera carrera de trail, y sí, corro siempre. ¿Tiene mascotas? Sí, claro. ¿Cómo se llama? Mi Chaplin, Blondie, ahora, que es una perra a la que adopté, y bueno, ahí por circunstancias, quizá de descuido, pero porque así también es la naturaleza, ahora Blondie tiene cachorritos, entonces ahora tengo cachorritos. La familia creció. Sí, pero ahora estamos buscando ya familias que nos ayuden a adoptar y que puedan tener un trato responsable, cariñoso, ¿sí?, con estas mascotas. Y luego también, bueno, ya tendremos que también esterilizar a Blondie y Chaplin para que ya no más. ¿A qué personaje admira y por qué? No, pero es que en la vida uno admira a muchas personas. Le acabé de hablar del padre Graciano. Para mí el padre Graciano ha sido alguien fundamental en mi vida, ¿no? Es mi madre, alguien fundamental en mi vida, mi padre. Pero bueno, uno puede, si piensa en la historia, entonces en la historia uno puede pensar en Simón Bolívar, uno puede pensar en Martin Luther King. Martin Luther King para mí ha sido alguien fundamental en mi vida, ¿sí? Y luego uno puede pensar también en mucha gente desde el ámbito del deporte. Yo me estremezco cuando veo cosas que son, ustedes son muy jóvenes, pero Mohamed Ali a mí siempre me parece un personaje, ¿no? Mohamed Ali, que combinaba además también su ser un boxeador de peso pesado, pero al mismo tiempo un activista por los derechos civiles, una persona que peleaba también por los derechos civiles. Entonces me parece extraordinario Mohamed Ali. Después, en el mismo campo deportivo, me han conmovido los deportistas ecuatorianos, ¿no? Sí, ese esfuerzo, esa tenacidad. Entonces creo que, si bien es cierto, no vivo con moldes, al mismo tiempo siempre trato de ver con humildad de toda la gente que nos enseña. Y le aseguro que todos los días hay gente que nos enseña. La gente que todos los días se esfuerza por vivir, por sobrevivir, por no perder la esperanza a pesar de todas las dificultades. Que nos dan estas lecciones de vida. Parlamentario, para concluir, sus palabras finales. Bueno, esperar que primero este sea un programa que pueda continuar, que el Parlando por la Integración pueda permitirnos conocer a los otros parlamentarios, conocer temas de nuestro país, conocer a personajes de nuestro país y de la región andina, y que todos estemos más conectados y conozcamos efectivamente lo que se hace en el Parlamento y lo que se hace también y lo que pasa, lo bueno que pasa en la región andina, sin dejar de hablar de los problemas, pero sobre todo de las soluciones frente a cada una de las cosas que se vive aquí en la región andina. Usted lo ha dicho todo en este podcast de Parlando por la Integración. Esa es la finalidad de este programa. Gracias a ustedes por abrirnos las puertas de sus hogares y conocer un poco más del trabajo que se realiza en el Parlamento andino. Pero les dejamos con un reportaje de esta semana para que conozcan un poco más de esta hermosa región andina. Hasta la próxima. En los Andes ecuatorianos se encuentra un coloso. Los pueblos ancestrales lo denominan la Garganta de Fuego. Es uno de los volcanes más activos del Ecuador y se encuentra ubicado en el llamado Cinturón de Fuego. Alcanza los 5.897 metros de altura sobre el nivel del mar y pertenece a la ruta de los volcanes. Se trata del volcán Cotopaxi.
Su última erupción fue en el año de 1877 y a partir del año 2015 inició un nuevo proceso eruptivo que mantiene alerta a la población, pero que es imposible predecir. Un evento tan maravilloso como peligroso a la vez, pero que se ha convertido en un gran atractivo turístico. El volcán Cotopaxi es la segunda elevación más alta del país y es uno de los principales sitios visitados por turistas extranjeros y nacionales. Los rastros de las erupciones pasadas aún están marcados en el paisaje andino. Actualmente se producen explosiones de ceniza y gases en el cono volcánico, mucho más constantes. A pesar que ahora no es posible subir a la cumbre ni ascender al último refugio por las alertas del volcán, los turistas pueden maravillarse recorriendo sus alrededores. El Parque Nacional Cotopaxi cuenta con alrededor de 33.000 hectáreas. La laguna de Limpiopungo en las faldas del volcán es un punto imperdible, un cuerpo de agua formado por humedales de la montaña y la lluvia. Un espejo de agua en medio de la naturaleza. Es como estar en otro planeta. Alrededor de la laguna se puede realizar caminatas por los senderos. Además podrán observar otras elevaciones como el Sincholagua y el Rumiñahui. También podrán conocer y fotografiar la flora y fauna del lugar. Seres que forman un ecosistema único. Sin duda, el peligro del volcán Cotopaxi es inminente, pero convoca la curiosidad y el ánimo aventurero de las personas para descubrir estos hermosos parajes en medio de la ruta de los volcanes.